En un vídeo anterior vimos lo que era el spread operator. En este vídeo vamos a ver la desestructuración, que junto al spread operator tiene bastante utilidad. En resumen, lo que nos permite es extraer datos de arrays o objetos. Veámoslo con ejemplos. Lo primero que vamos a hacer es crear una constante usuario. Esta constante va a tener un nombre, un apellido y una edad. Vamos a suponer que quiero extraer la edad. Pues podemos crear una constante y ahora ponemos llaves de objeto y decimos el nombre de la propiedad que queremos extraer. En mi caso, la edad. Y decimos del objeto del que lo queremos extraer, que es del usuario. Si ahora hacemos un console log de la edad y ejecutamos, vemos que obtenemos correctamente la edad, por lo que hemos podido extraer la edad de un usuario, evitando tener que hacer siempre usuario punto y la propiedad que queramos. También podríamos extraer varias propiedades, como puede ser el nombre y el apellido. Si ahora hacemos un console log también del apellido, por ejemplo, y ejecutamos la consola, vemos cómo hemos obtenido la edad y también el apellido. Por lo que fijaros de qué forma más sencilla hemos extraído las tres propiedades del usuario. Esto también nos permite que cuando vayamos a crear un nuevo usuario sea todo mucho más cómodo. Vamos a crear ahora un objeto usuario que simplemente va a contener el apellido del usuario 1. Podríamos hacer constante user2 igual a llaves de, y ahora podríamos poner que el apellido es igual a el usuario.apellido. Podríamos hacer esto y si lo probamos, ponemos en el console log user2, vamos a limpiar la consola y volvemos a ejecutar, vemos que tenemos un objeto con el apellido López, pero esto se podría hacer mucho más fácil. Ya que arriba hemos hecho desestructuración, tenemos aquí una variable con el apellido. Por lo tanto, podríamos omitir aquí user punto y dejar que el apellido sea el apellido. Pero fijaros, otra ventaja de haber hecho desestructuración, y es que cuando tenemos un objeto con una propiedad llamada exactamente igual que la variable que le estamos pasando, no hace falta que pongamos el nombre de esa propiedad, dos puntos, el nombre de la variable, sino que directamente podemos omitirlo. Esto es igual a esto, es exactamente lo mismo. Vamos a probar que funcione. Ejecutamos la consola y vemos cómo efectivamente todavía sigue funcionando. Por lo que fijaros de qué forma más cómoda hemos podido crear un usuario y de qué forma más reducida realmente. Esto incluso lo podríamos dejar en una única línea, ya que ocupa muy poquito espacio. Si quisiéramos también la edad, pues podríamos añadir la edad de la misma forma. Volvemos a ejecutar la consola y fijaros cómo efectivamente me ha creado perfectamente el nuevo objeto. Por lo que fijaros, la desestructuración en un objeto nos puede ayudar a hacer el código mucho más legible, mucho más pequeño. Ya no tenemos que estar constantemente haciendo user punto y la propiedad que queramos. La desestructuración también funciona en arrays. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear una constante de números que va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo funciona la desestructuración en este caso? Pues podemos hacer constante y ahora, en vez de, como en el ejemplo anterior que poníamos llave, ponemos corchetes. Y ahora podríamos poner, por ejemplo, first y, por ejemplo, second. Y que esto sea igual a el array de numbers. Fijaros que aquí me está apareciendo 3 puntitos y es porque no lo he declarado bien. Me falta una M. Ahora está correctamente. Entonces, si ahora hacemos un console log de first y ejecutamos la consola, vamos a obtener 1 porque hemos extraído el primero aquí. Igual que le he llamado first, podría llamarle, vamos a hacer un ejemplo, test. Si le llamo test y aquí sustituyo por test, ejecutamos y seguimos obteniendo 1. Vamos a obtener en el orden que hayamos extraído. La variable que esté primera puesta obtendrá
el primero y la que esté puesto como segundo obtendrá el segundo. Vamos a dejarlo como estaba con first y vamos a ver ahora cómo podríamos extraer por un lado el primero y por otro lado el resto. En este caso lo que vamos a usar es el spread operator. Vamos a poner punto, 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 rest. Aquí vamos a imaginar que queremos el primer elemento del array y aquí el resto en un array nuevo. O sea, vamos a tener por un lado el 1 y por otro lado un array con los siguientes 4 elementos. Vamos a limpiar la consola y vamos a hacer primero un console log de first y después un console log de el resto de elementos. Ejecutamos y vemos cómo por un lado obtenemos el 1 y por otro lado obtenemos los 4 siguientes. Y con esto termina el vídeo de desestructuración. Fijaros de qué forma tan sencilla hemos podido extraer elementos de un objeto o de un array. Si queréis seguir viendo vídeos acerca de JavaScript, TypeScript o del propio framework Angular, os animo a suscribiros. También podéis ver a continuación mis otras redes sociales, en las que también iré subiendo contenido de programación. Y si queréis ver alguno de mis cursos en Udemy, podéis entrar a efisio.dev y en esta web veréis los enlaces a mis cursos. Nos vemos en un siguiente vídeo.